Cuando el cuerpo recuerda lo que parecía perdido, portales invisibles se abren sin que siquiera tengas que pedirlo. Existe un gesto, un movimiento, una espiral secreta que desde tiempos inmemoriales ha estado inscrita en nuestras fibras más íntimas. Un patrón vivo, antiguo, que ha viajado a través de los siglos como un mensaje sellado en la arquitectura de la carne, esperando ser redescubierto. No es una técnica moderna, ni un ejercicio inventado por la mente actual. Es un lenguaje grabado en el ADN del movimiento humano, una contraseña vibracional que permite abrir puertas cerradas por el miedo, la herida y el olvido. Las antiguas escuelas de misterio lo conocían bien. Decían que era la clave, la secuencia prohibida que liberaba aquello que estaba encadenado dentro de nosotros. Lo llamaban la espiral del retorno, el gesto oculto de la creación. No se transmitía por palabras, sino por presencia, por resonancia. El maestro no lo explicaba, simplemente lo encarnaba, y el discípulo sentía en sus propias células el llamado a imitarlo. Porque este movimiento no se aprende con la mente, se despierta en la memoria más profunda del cuerpo. Cuando esta espiral se manifiesta, algo comienza a disolverse. La respiración cambia su ritmo, el corazón late distinto, y la energía que estaba dormida empieza a reorganizarse como si encontrara de nuevo el cauce perdido de un río. A veces llegan lágrimas sin motivo aparente. A veces imágenes del pasado emergen como visiones fugaces, y otras veces simplemente se experimenta una calidez interior que sube desde la base de la columna hasta el pecho. Todo esto no son casualidades. Son signos de que el cuerpo está respondiendo a un pacto ancestral, a un llamado que existía antes de que tuvieras nombre, antes incluso de que nacieras. Los sabios de Egipto describían esta práctica como un ritual de renacimiento. Los iniciados eran llevados a cámaras silenciosas, donde permanecían en oscuridad hasta que el cuerpo por sí mismo comenzaba a encontrar el movimiento secreto. No era un ejercicio impuesto, era un recuerdo que emergía. Hermes Trismegisto lo llamaba el gesto que refleja arriba lo que se mueve abajo y abajo lo que existe arriba. Un pequeño giro, casi imperceptible, capaz de alinear el cuerpo humano con la geometría sagrada que sostiene a las estrellas. Para los monjes herméticos, aquel movimiento era mucho más que un gesto físico, era el puente entre el mercurio volátil de la mente y el oro fijo de la esencia. Disolvían impurezas internas no con fuego visible, sino con un calor secreto, con la vibración que ascendía desde la base y se encontraba con el corazón. Era la alquimia del cuerpo, el retorno al origen, la reconfiguración de lo que había sido deformado por el dolor, por el miedo, por las historias heredadas que nos hicieron encogernos. Cuando el cuerpo se curva en la dirección correcta, no es solo músculo el que se mueve, es la historia entera la que empieza a reescribir su final. Por eso este patrón permaneció oculto durante tanto tiempo. Su poder no podía ser entregado a la prisa ni a la simple curiosidad. Solo aquellos que se atrevían a rendirse al proceso podían recibirlo. Porque el secreto de la espiral no es control, sino rendición. Y lo curioso es que hoy, miles de años después, la ciencia empieza a descubrir ecos de este conocimiento. Stephen Porges, creador de la teoría polivagal, demostró que los movimientos rítmicos y sutiles pueden reactivar el circuito de seguridad del cuerpo, disolviendo patrones de congelamiento que durante años parecían formar parte de nuestra personalidad. Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, observa cómo los pequeños cambios en la dinámica del movimiento reconfiguran sistemas enteros, desde la respiración hasta el equilibrio emocional. Bruce Lipton, en el campo de la epigenética, confirma que experiencias somáticas repetidas influyen directamente en la expresión genética, reescribiendo respuestas automáticas frente al estrés. Es decir, lo que las escuelas de misterio llamaban espiral sagrada, hoy empieza a traducirse en lenguaje científico como reprogramación celular, reorganización nerviosa, plasticidad somática. Y la física, desde su propia mirada, vuelve a recordarnos que la espiral es un diseño universal. Está en las órbitas de los planetas, en la formación de galaxias, en la concha de un caracol y en la doble hélice que forma la vida. No se trata entonces de creencias, se trata de reconocer patrones. Y cuando ese patrón se activa en tu cuerpo, no necesitas pruebas externas. Lo sabes, porque lo sientes. El pulso cambia, la respiración se reorganiza, la temperatura interna se eleva, biología confirmando lo que el símbolo siempre anunció. Ciencia y misterio no se contradicen, se completan. Los bloqueos que cargas desde hace años no son defectos ni maldiciones. Son códigos invertidos, portales que en lugar de expandir, han aprendido a contraerse.
En vez de canalizar energía, la retienen. Y cuando los llamas portales, algo cambia, porque un portal, por definición, puede ser cruzado. Lo que parecía un muro se convierte en una puerta, y la llave de esa puerta está en la vibración. El primer paso de esta práctica no es moverse, sino escuchar. Una escucha vibracional que no busca silenciar al cuerpo, sino percibirlo con una atención tan precisa que los patrones ocultos comienzan a revelarse. Es como acercarse a un animal salvaje, sin prisa, sin amenaza. Observar dónde el cuerpo tiembla, dónde se contrae, dónde aparece un calor inesperado. Nombrarlo no es necesario, basta registrarlo. Eso es el primer movimiento sagrado, el mapeo somático. No has sanado nada todavía, y está bien que sea así. El objetivo no es correr, sino trazar un mapa fiel del territorio. Ese territorio eres tú, y nadie más puede explorarlo por ti. La cartografía de tus bloqueos, de tus tensiones, de tus silencios internos, es el punto de partida para abrir los portales, porque lo que no se reconoce no puede ser transformado. Cuando das este primer paso, el cuerpo empieza a reaccionar. Un peso en el pecho, un calor que asciende, un cambio sutil en la respiración. No son obstáculos, son guardianes vibracionales que te prueban antes de dejarte cruzar. Y si pasas esa prueba con presencia y sin prisa, surge el segundo movimiento, la activación del plexo solar. Ese centro, ubicado en la boca del estómago, no es solo un lugar anatómico, es un campo vibrante donde se almacenan memorias, pactos silenciosos, acuerdos que quizás hiciste antes de nacer. Allí se acumulan tensiones que no son bloques estáticos, sino corrientes a la espera de un cauce nuevo. Para guiarlas, se utiliza el gesto del círculo, la yema de los dedos trazando lentos giros en la dirección que el cuerpo prefiera, como si despertaras un sello antiguo, sin violencia, con suavidad y firmeza al mismo tiempo. Con cada círculo, con cada respiración, algo comienza a disolverse. Inhalas como si extrajeras un hilo de luz desde tu pecho, exhalas dejando que ese hilo se expanda hacia afuera, liberando lo que ya no necesitas guardar. No se trata de entenderlo con la mente, sino de sentirlo, y en ese sentir, el plexo se va expandiendo, latiendo como si respirara contigo, y una especie de puente silencioso se forma entre el plexo, el corazón y el bajo vientre, tres centros que vibran juntos, devolviendo a tu cuerpo la arquitectura original. Sostener esta práctica no solo cambia cómo respiras o cómo sientes, cambia cómo te enfrentas al mundo. La misma situación que antes te contraía ahora encuentra un cuerpo que se expande, y esa expansión repetida deja de ser un momento fugaz para convertirse en un nuevo patrón, estable y lúcido. En este punto, la transformación no es un destino, sino un estado hecho de silencio consciente, no un vacío, sino una plenitud serena, saturada de presencia. La respiración ya no es solo un intercambio de aire, sino un código vibracional. Cada inhalación invita a que la conciencia se asiente más profundamente. Cada exhalación libera lo que no sostiene tu creación. El mundo comienza a responder a esa nueva vibración. Ya no eres tú reaccionando a lo externo, es lo externo alineándose con tu frecuencia. Y para sellar este estado, la antigua práctica propone una visualización. Los tres centros bajo vientre, plexo solar y corazón, conectados por un haz de luz dorada que gira lentamente en sentido horario, formando un campo que se expande más allá de la piel. Este campo no es una fantasía, es una consecuencia de la vibración real que has despertado. Y allí, dentro de esa luz, puedes inscribir una intención, no en palabras sino en vibración, como si el cuerpo mismo la llevara grabada. Para sellar el proceso, basta un gesto mínimo, la yema de los dedos tocando suavemente el esternón, como quien despierta una contraseña secreta. Ese toque no solo cierra el ritual, sino que crea un ancla física a la que siempre puedes volver. Cuando abres los ojos después de este viaje, el entorno parece distinto, el aire tiene otra densidad, los colores parecen más vivos, los sonidos llegan más nítidos. No es imaginación, es la realidad respondiendo a tu nueva configuración, porque no es el mundo el que ha cambiado. Eres tú, habitándolo desde otra frecuencia. Y quizás lo más sorprendente de todo es que, en medio de la espiral, aparece la memoria. Una memoria que no es mental, sino gestual. Como le ocurrió a Garrison, aquel iniciado que en plena práctica sintió que el cuerpo ya no se movía por esfuerzo sino por instinto. Un recuerdo que venía de la infancia, de cuando trepaba a un árbol sin pensar, sabiendo con certeza dónde poner las manos y los pies. Esa certeza corporal regresó como un eje profundo, un movimiento que no necesitaba ser pensado. La espiral comenzó en sus caderas, ascendió al plexo solar y atravesó el corazón como un rayo cálido. Cada giro disolvía algo antiguo, un miedo en el estómago, una sombra entre el pecho y la garganta,
un peso en las articulaciones. No pensaba en sanar, solo seguía el ritmo que el cuerpo dictaba, y en ese dejarse llevar, tocó la raíz más profunda de su ser. El espacio alrededor se reconfiguró, los sonidos se volvieron claros, la respiración dejó de ser aire para volverse un diálogo con el todo. Y en el instante en que la espiral completó su curso, el cuerpo se detuvo, pero el campo seguía girando dentro. Fue entonces cuando entendió que ya no era él quien hacía el movimiento, era el movimiento mismo. Ese es el verdadero secreto, no controlar, sino permitir. La mayor barrera no es la falta de capacidad, sino la necesidad inconsciente de dominar lo que surge. El control endurece los hombros, contrae el plexo, rompe el flujo, y sin flujo la espiral muere. Por eso, antes de empezar, la enseñanza propone un pequeño acto de imperfección: soltar la mandíbula, permitir que las caderas giren fuera de simetría, sentir cómo el peso se reparte desigualmente. Este quiebre en el patrón confunde al control y devuelve el mando a la inteligencia del cuerpo. La respiración acompaña el gesto. Inhalar abre espacio, exhalar libera lo que sobra, hasta que, con el tiempo, la espiral deja de ser un acto consciente y emerge por sí sola, como un recuerdo que nunca se fue. Y cuando eso ocurre, no es solo el cuerpo el que se mueve, sino todo el campo que lo rodea. Porque esta espiral no es un truco ni una técnica pasajera, es una llamada. Y cuando la respondes, no puedes volver a ser el mismo. Es el recordatorio de que la vida fluye en curvas, no en líneas rectas, de que todo se expande y se recoge en su momento justo, y de que el poder que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser reactivado. Ahora bien, después de recorrer todos estos pasajes de la vida de Charles Dickens, es inevitable detenernos un momento para reflexionar sobre lo que realmente significa su legado. Porque más allá de las anécdotas, los datos curiosos, los aplausos y la gloria literaria, Dickens fue, ante todo, un ser humano que atravesó una cadena de luces y sombras. Sus novelas no nacieron de la nada, no fueron simples ejercicios de creatividad. Cada página, cada personaje, cada diálogo estaba impregnado de sus recuerdos de infancia, de las penurias en la fábrica de betún, de la angustia de ver a su familia destrozada por las deudas, de la rabia contra un sistema injusto que condenaba a miles de niños y adultos a la miseria sin remedio. En cierto sentido, Dickens transformó sus heridas en arte, sus dolores en denuncia y sus experiencias en combustible para dar voz a quienes no la tenían. Eso es lo que hace que leerlo incluso hoy, en pleno siglo XXI, no sea solo un acto literario, sino también una experiencia profundamente humana. Cuando nos encontramos con Oliver Twist pidiendo un poco más de comida en el orfanato, no solo estamos ante un personaje ficticio, estamos frente a la memoria de miles de niños explotados en la Inglaterra industrial. Cuando seguimos el recorrido de David Copperfield, que lucha por encontrar su lugar en el mundo, sentimos en carne propia los tropiezos del propio Dickens, que buscaba identidad, dignidad y estabilidad. Dickens no solo escribió historias, sino que también impulsó un cambio social. Sus novelas circularon como una especie de espejo que la sociedad inglesa no podía ignorar. Nadie salía indemne tras leer sobre las cárceles de deudores, los hospicios de niños abandonados o los abusos de las fábricas, y de algún modo contribuyó a sembrar conciencia y alimentar el debate público en torno a la pobreza, la desigualdad y la justicia social. Pero no olvidemos que Dickens también fue un hombre con contradicciones. Era capaz de la mayor ternura con los más débiles, y a la vez mostraba una dureza enorme hacia quienes lo rodeaban en lo personal. Su relación conflictiva con su esposa, su obsesión por la reputación pública, su carácter perfeccionista que a veces rozaba lo insoportable, son facetas que nos recuerdan que los genios, al final del día, también están hechos de barro. Quizás esa dualidad es parte de lo que lo hace fascinante. No necesitamos un Dickens perfecto para admirarlo, lo que necesitamos es reconocer cómo, con todas sus imperfecciones, logró crear mundos narrativos que todavía hoy nos conmueven y nos invitan a reflexionar sobre la dignidad, la esperanza y la lucha por un mañana más justo. Y si pensamos en el poder de su palabra, nos damos cuenta de algo más. Dickens fue, en esencia, un narrador oral atrapado en el cuerpo de un escritor. Sus lecturas públicas en las que dramatizaba sus propias historias eran verdaderos espectáculos teatrales que cautivaban multitudes. La gente reía, lloraba, se emocionaba y se horrorizaba con él. Es decir, no solo dejó su huella en los libros, sino también en la manera de contar historias en voz alta, algo que conecta directamente con lo que hacemos hoy en espacios como este, en YouTube, donde seguimos compartiendo relatos para inspirar, entretener y dejar huella. Ahora, al mirar todo este recorrido, cabe preguntarse, ¿qué nos queda de Dickens en el presente? Tal vez la respuesta esté en comprender que su obra es una invitación a no ser indiferentes, a no dar la espalda a la pobreza, a no normalizar la injusticia,
a no dejar que los más vulnerables queden fuera del relato colectivo, porque así como él transformó su dolor en historias que movieron conciencias, nosotros también tenemos la posibilidad de usar nuestras voces, nuestros talentos y nuestros medios para generar cambios en nuestro propio entorno. Y también queda otra lección, la importancia de la perseverancia. Dickens pudo haberse rendido en la fábrica de betún, pudo haberse resignado a una vida de anonimato y frustración, pero eligió no hacerlo. Eligió escribir, eligió pelear por su espacio en el mundo, eligió transformar su realidad a través de las palabras. Esa fuerza, esa resiliencia, sigue siendo un ejemplo poderoso para cualquiera que enfrenta dificultades. En conclusión, la vida de Charles Dickens es mucho más que la biografía de un gran escritor victoriano. Es la historia de un niño herido que encontró en la imaginación una vía de escape, de un joven ambicioso que se atrevió a soñar más allá de las limitaciones de su época, de un hombre complejo que supo darle voz a quienes eran silenciados. Es, en definitiva, la historia de cómo la literatura puede convertirse en un faro de conciencia social y en un puente entre la experiencia personal y la memoria colectiva. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que puede acompañarte más allá de este video. ¿Crees que hoy en nuestro tiempo, todavía hay escritores, artistas o narradores capaces de tener el mismo impacto social que tuvo Dickens en su época? ¿O crees que la literatura ya no tiene ese poder transformador? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, si disfrutaste de este recorrido por la vida y el legado de Charles Dickens, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti, y nos motiva a seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas.